Dios te bendiga, te saluda Pastor Misael Torres de Misión Cristiana Monte de Victoria. Estamos ubicados en la 2660 San Bruno Avenue, San Francisco, California 94134. Estamos los días jueves y domingo a las 6:30 p.m. Juntos alabando y glorificando el nombre del Señor. Este día continuamos con lo que es la enseñanza del discipulado. Estamos en la etapa de cosecha de discípulo y para esto vamos a ver un poco de orientaciones, también qué pasos necesitamos dar en esta etapa, que es muy importante. También reuniones de grupos liberados al poder del Espíritu Santo, dinámica de grupo 1, 2 y 3. Estaremos viendo esto en la etapa de cosecha de discípulos y también empezaremos con la ayuda del Señor en esta misma etapa o en este mismo vídeo lo que es la cosecha desde la número 1 hasta la número 9. Amén. Etapa de cosecha de discípulos, orientaciones. Probablemente usted comenzó su ministerio de discipulado con una persona. Eso es bueno. Pero si quiere ver multiplicación, es mejor tener 2, 3 o 4 personas dentro de su cercano discípulo. Algunos sugieren estas cantidades y llegan a decir que es mejor no sobrepasar un número total de 12, pues implicaría demasiado trabajo. Quizá 12 cercanos discípulos pueden ser la meta de toda la vida. Esta etapa presupone más gente dentro del círculo normal de discipulado personal. Esta gente puede venir de sus contactos personales o de contactos del discípulo. Clave en esta etapa es dar pasos decididos en cuanto a multiplicarse. Su discípulo toma la conciencia que debe hacer él. También la tarea de discipulado y que usted va a comenzar a ayudarle a reproducirse. ¿Qué paso necesita dar en esta etapa? Reenfocar la visión de Mateo capítulo 28, 19, 20. Es crucial. Usted ya ha sembrado en el corazón de su discípulo los principios esenciales para que esté firme en su vida cristiana y comience a reproducirse en otro. Es tiempo de clarificar la visión de hacer discípulo. No hay que esperar más. El mundo es un campo grande con una cosecha lista para la siega y hay que unir esfuerzos para tomar las ciudades para Jesús. Usted debe seguir abrazando su visión y definirla. Nosotros hacemos discípulos porque el Señor nos mandó a ser discípulos. No nos mandó a construir edificios, sino construir vidas en Él. Su discípulo debe abrazar esta misma visión. Usted tiene que ir a buscar en busca de un movimiento de hacer más discípulos. Los movimientos de discipulado son controlados. No son controlados, sino que son liberados. Esto le dará dinamismo a su ministerio. ¿Qué significa liberar un movimiento? El principio es dejar que sea el Espíritu que lo controle. Lo segundo es que comience a liberar a sus discípulos. No tenga miedo de que ellos comiencen rápidamente a producirse. Al contrario, anímele y suéltele. No imponga estilos y formas a su gente. Deje que el Espíritu Santo le guíe. Pero acérquese a ellos para orar con sus discípulos, planear el proceso y hacer discípulos y crecer en la visión. Tenga metas de cuántos discípulos quieren tener. Alguien dijo que una visión sin un plan es un sueño. Anime a su discípulo a tener 2 o 3 hijos espirituales y ayúdele a comenzar esa meta. Establezca pasos para alcanzar esa meta. Un ejemplo sería: haga una lista de gente que conoce a Jesús y ore por ellos. Organicen una comida en su casa y sus discípulos e inviten a la gente de la lista que han formado. Comiencen a usar algunas de las herramientas de esta guía. Propónganse ver fruto en los siguientes 6 meses que puedan ser presentados en su iglesia local. Este es un plan simple, pero es un plan que puede comenzar a desarrollarse con los nuevos creyentes. Mantenga énfasis en caminar en el Espíritu. No hay otra manera de ver un movimiento en el Señor fuera de la guía del Espíritu. Decidir qué quiere, un movimiento del Espíritu o cualquier otra cosa. Si decide por un movimiento del Espíritu, la transacción de esta etapa debe reflejar una decisión. Cuando usted empieza a tener reuniones de grupo, hay esencialmente 2 maneras de hacerlo. Reuniones de grupo controlados de alguna manera. Estas reuniones tienen la característica de que se regulariza la forma de reunirse. Las personas son un grupo
son los grupos, saben los puntos de la reunión desde el inicio hasta el fin. La enseñanza refleja lo que el único líder ha diseñado, o es una reflexión de lo que predicó el pastor el día domingo anterior. Los que asisten a estas reuniones se preguntan: ¿qué va a hacer en mi vida el Señor? ¿Está orientando a recibir más que dar? Reuniones de grupo liberado al poder del Espíritu Santo. Estas reuniones son plenamente abiertas a la dirección del Espíritu. La gente sabe oír la voz de Dios y seguir los impulsos del Espíritu cuando se reúnen. Los que asisten a estas reuniones se preguntan: ¿qué quiere el Señor que haga en tu nombre en esta reunión? ¿Estás orientado más a dar que a recibir? En fin, de cuenta, cualquier tipo de grupo que decida desarrollar, no olvide perseguir un movimiento del Espíritu. Use la dinámica de grupo 2-4, quizás hasta de 6 u 8, y luego multiplíquese cómo funcionan estos grupos. Dinámica de los grupos 2 y 3. ¿Cuál es la razón de formar grupos pequeños de 3 o 4 para discipular? Hay varias razones. Proveer una estructura simple para la multiplicación. Se necesita que la iglesia local, que ha sido orientada a la visión de la Gran Comisión, encuentre una estructura mínima para desarrollar el discipulado personal y dar paso a la multiplicación. La estructura debe ser simple, fácil de entender, flexible para reunir a la gente, con propósito bien definido. Proveer liderazgo para el discipulado. Para desarrollar el discipulado necesitamos poner en práctica los principios esenciales para ser eficaces en la multiplicación de líderes, que son: número 1, crecer como podemos reproducirnos, creer que podemos multiplicarnos, abrazar la Gran Comisión, andar en el Espíritu, pensar estratégicamente, o sea, planear el discipulado, el valor de la unidad, trabajar como un solo cuerpo, dar cuentas unos a otros. Para poner en práctica estos valores tenemos que organizarnos en lo mínimo, y creemos que grupos de 2 a 4 provee no solo el sentido de la iglesia local, sino la dinámica e interacciones que ayudan a que los valores anteriores se practiquen. ¿Dónde encontramos la base bíblica para estas reuniones? Mateo 18:20 dice que donde 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo en medio. Se reúnen, allí estoy yo en medio. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 2 dice también: los que han oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Estos pasajes hablan de 4 personajes: Pablo, Timoteo, los cuales fieles, y los otros 4 personajes que ejemplifican el discipulado. Mateo 17:1-2. 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Jesús practicó el discipulado en grupo tan pequeño como 3 más y él. ¿Qué debe hacer los grupos pequeños de discipulado para florecer? Primer punto: debe creer que al reunirse crecerán en sanidad espiritual, crecerán en número y se multiplicarán. Sanidad espiritual porque se responsabilizan en cuidarse unos a otros. Crecimiento numérico porque queremos que el reino de los cielos crezca y porque por ende los multiplicaremos. Segundo punto: deben orar juntos y orar por otro. Una de las más grandes cosas que podemos hacer por los demás es orar por ellos. Cuando se elaboran listas de oración con nombres incluidos y oramos por ellos, todo el poder de los cielos se moviliza y el Espíritu opera de manera definitiva en aquellas personas por las cuales estamos orando. Este grupo no habla de la oración, no estudia de la oración. Estos grupos oran por persona. Deben integrarse a todos aquellos que han comenzado a discipular. Cuando comiencen a reunirse, sus discípulos van a comenzar a discipular a otros. Estos otros deben ser traídos a este grupo pequeño rápidamente y darles un ambiente familiar en donde comiencen a crecer en las cosas espirituales. Significa que semanalmente hay que estar invitando a los contactos y gente que ha nacido de la lista de los hombres y mujeres por las cuales hemos estado orando. Cuarto punto: debemos aprender a contactarse unos con otros con frecuencia.
Las relaciones se van a multiplicar en los grupos pequeños. El intercambio entre uno y los otros incrementará. Los discípulos que van añadiendo al grupo pequeño deben comunicarse constantemente hasta que llamarse por teléfono uno con otro, compartir sus fiestas personales, responder los cuestionamientos que se hagan unos a otros y hacerse el bien, o actos de misericordia. Deben aprender a planear, hacer discípulos y reunirse. Estos grupos pequeños no son grupos de estudio bíblico, aunque se estudia la Biblia. No son grupos de soporte, aunque se soporta unos a otros. Son grupos de discipulado. Todos comparten su vida, todos aportan según los dones, y todos planean al hacer el discipulado. Se organiza como un entrenador, coach o mentor, y 2 o 3 discípulos. El mentor modera las reuniones, o el encargado, pero también aprende de los demás. No hay una forma única de dirigir las reuniones, aunque se sugiere algunos modelos. Normalmente se reúne una vez por semana y planean las actividades de esa semana o del mes. Cuando se vuelven a reunir, hablan de lo que han hecho. El mentor mantiene siempre su foco de discipulado en 1 o 2 personas. De estas personas se escogerá el que dirigirá el grupo cuando el grupo inicial se multiplique. El grupo se multiplica basado en el parámetro simple. El grupo ha crecido de 6 a 10 personas, se ha reunido ya por 6 meses. Es importante que no pase más tiempo, pues el grupo se estancará y la multiplicación será más difícil. La gente que integra los grupos se ha convertido al Señor Jesús, se han bautizado y han comenzado a alcanzar a otro. Otro punto importante es aprender a amarse, y esto ya lo habíamos visto anteriormente. Amén. Aprender a amarse. Estos pequeños grupos tienen la habilidad de conocerse más profundamente. Es importante que aprendan a participar de las diferentes actividades de comunión que existe. Número 1, en la iglesia local. Número 2, las propias del grupo, o como cumpleaños o cosas, reuniones familiares que deben haber dentro del grupo de reuniones, o dentro del discipulado. Reuniones o reuniones en los hogares, o altares familiares, o células, como usted le llame, o altar familiar. Deben dar cuenta unos a otros. Significa que están comprometidos unos a otros, por lo menos en responder a los compromisos que tomen unos a otros. Se comprometen en ayudarse unos a otros a crecer, y también se deben de cuidar. Practican el círculo del discipulado. Estos grupos pequeños deben de dar a que el círculo de discipulado funcione. Las 20 guías de cosecha que se le darán a continuación tienen en un fondo el producir reuniones que sean dirigidas por el Espíritu Santo. Básicamente involucran 3 cosas al reunirse: animar a comer juntos y propiciar una comunión más normal. Se busca producir una comunidad de amor, quizás en miniatura, que ponga base a la vida de la iglesia local. Esperar en oración la dirección del Espíritu de Dios. Amén. Practicando esperar en la oración la dirección de Dios. Amén. Deme un segundo mientras seguimos con esta enseñanza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es importante que tomemos en cuenta cada versículo de la palabra del Señor que estamos estudiando. Gloria a Dios. Estudiar la palabra de Dios, aprender a ministrar al Señor y ministrarse unos a otros, planear hacer discípulos, orar, crecer en la visión, asuntos especiales a buscar. Busque que sus discípulos sean preparados para un ministerio de largo plazo. 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 y 25. Amén. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible.
Muéstrale y enséñales a ministrar a Dios y a las personas en grupo. Enfatice el moverse en el ministerio usando los dones del Espíritu. Llévelos a formar comunidades organizadas en el poder del Espíritu. Introdúzcales al poder de verse reproducir en otros. Mantenga el siguiente cuadro en su mente constantemente. Cosas que recordar mientras están aprendiendo a reunirse juntos bajo la dirección del Espíritu Santo. Recuerde siempre la visión. Discípulos que forman discípulos que se multiplican en otros discípulos, que forman iglesias que se multiplican en otras iglesias, que persigan no solo ser padres espirituales, sino también abuelos espirituales. Recuerde que usted es solo un instrumento. Deje que el Espíritu sea el que lleve el primado en todo. Primera de Corintios 14:26 dice que nos reunimos para edificación. Edificar es construir, es levantar. No nos reunimos para hacer elecciones o para promover causas sociales o para tener un club social o para cualquier otro problema o para defender doctrina o para evangelizar. ¿Qué van a nacer en la comunión de Jesús? O solo cantar. Nos reunimos para edificar unos a otros. Sea lleno del Espíritu. En esta guía da sugerencia. Usted debe oír la voz del Espíritu Santo y guiar a su gente. Es como escuchar la voz del Espíritu como grupo. Recuerde dar ejemplo. Su testimonio debe de cuidarlo todo el tiempo y anime a sus discípulos a andar siempre en el Espíritu. Tenga 2 o 3 discípulos y abrace a los discípulos de sus discípulos. Su grupo pueda que se base de 2 o 3 o 9 o 10 personas. Anime a la multiplicación. Anime a sus discípulos a formar sus propios grupos de crecimiento y tenga temor de enviarle y que ellos ejerzan el liderazgo. Si sus discípulos comienzan su nuevo grupo que deben seguir cuidando, cuiden que sus discípulos mantengan su vida devocional, mantengan seguimiento en que sus discípulos tengan discípulos y que tengan sus propios discípulos. Recuerde constantemente oír la voz del Espíritu Santo y mantenga siempre en contacto con Dios. Observe y empodere a líderes emergentes. Es tiempo de reconocer los líderes espirituales que Dios está levantando. Necesitan multiplicar el grupo de tal forma que en vez de ser 1, sean 2. En tiempo de dejarles ministrar solos. Es tiempo de dejarlos ministrar solos. Que ellos aprendan también a defenderse. Vamos a empezar con lo que es la cosecha número 1. ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué nos reunimos como grupo? Ese es el tema que vamos a ver ahora, gloria a Dios. ¿Por qué nos reunimos en grupo? Comunión. Previo a su reunión de cosecha, prepare quiénes van a ser sus invitados, qué van a comer en la cosecha o en la reunión. Cuando lleguen al momento de la cosecha, coman juntos. Invite a todos a estar juntos y de la bienvenida. Aclare desde el principio que al final de la comida van a tomar un tiempo para explicar la razón de la reunión. Que el tiempo de comida sea la oportunidad para hablar del Señor y para compartir el amor cristiano. Tiempo de espera. Ven, Espíritu Santo. Invite a sus discípulos a concluir el tiempo de comida. Reúnales y deles de nuevo una bienvenida. Exprésele que su única motivación es que puedan compartir juntos las cosas que Dios les va enseñando, crecer en la amistad los unos a los otros, ayudarse y amarse como una familia, y que por sobre todo van a esperar que Dios se presente en medio de ustedes cada vez que se ven y estén juntos. Aclárenles que en principio se van a reunir a comer juntos con alegría y sencillez de corazón, y luego van a esperar a ver si Dios tiene algo que decirle, que la base esencial de sus reuniones será oír la voz de Dios, poner fe en lo que les diga y obedecerle, compartir lo que ha hecho en la semana en relación al discipulado, orar por los amigos y familiares de la gente que componen el grupo, crecer juntos en la visión y ser discípulos, aprender a discipularse juntos, luego ore brevemente, invite a otros a levantar oraciones pidiendo la presencia de Dios. La palabra, introducción.
Primera de Corintios 14:26 dice que hay pues, hermano, cuando reunís cada uno de vosotros, uno tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, pero que se haga todo para edificación. Este versículo de la Biblia nos enseña lo siguiente. Es una invitación a estar como familia. Dice, hermano, no son cultos, son reuniones. Es una invitación a reunirse. Esto es, tenemos que estar de acuerdo a estar juntos. Es una reunión en donde todos vamos a participar. Dice, cada uno de vosotros es una reunión del Espíritu. Dice, salmo, doctrina, lengua, revelación. Esto nos recuerda que son dones del Espíritu manifiesto, que es la presencia de Dios en medio de nosotros. Es una reunión para edificación mutuamente. Todos van a crecer como hombres y como creyentes. Conclusión, cierre dando gracias a Dios por este pasaje y pregunte qué debemos hacer y dejar de hacer para vivir la verdad de este versículo de la palabra del Señor, y ore brevemente. En la hora de la administración, ore bendiciendo a todos los que estén presentes. Planee qué harán esta semana en cuanto al discipulado. Pregunte, ¿hay necesidades que puedan suplir para hacer a otros conocer de Cristo? Pregunte a cada uno qué van a hacer al final de la semana de su discípulo, o qué van a hacer juntos en cuanto al discipulado a favor de alguno de los nombres de su lista de oración. Planee de tal forma que todos comprendan en algo, se comprometan en algo, dé gracias a todos y oren para despedirse. Bendígales al salir de su casa. Pregúntese cómo seguir ayudando a su discípulo a comprometerse a la gran comisión, seguir orando por otros y seguir planeando a ser discípulo. Pregúntese qué puede hacer para ir ayudando a su discípulo a tener su propio grupo de discipulado. Importantísimo. Cosecha número 2, gloria a Dios. Objetivo. En el número 2 vamos a ver reunidos para animarse unos a otros. Reunirse para animarse unos a otros. Objetivo, lo que el Espíritu quiere, que experimenten el ánimo unos a otros en el Espíritu. Antes de comer juntos, bendiga a todos los que asisten a su cosecha. Anime a algún otro de sus discípulos a que dé una bendición a los presentes. Mientras comen, anime a sus invitados a dialogar acerca de todas aquellas cosas que se les pueda dar gracias a Dios y gloria siempre al Señor. Pregunte cómo les fue en las cosas del discipulado que se comprometieron a hacer la semana anterior. Felicite a cada uno de ellos y anímelo. Al final, invíteles a esperar un rato en el Señor. Tiempo de espera. Ven, Espíritu Santo. Invite a sus huéspedes a esperar la presencia del Señor. En medio de todos, anime a cada uno que exprese sus propias palabras, su anhelo de experimentar la presencia de Dios en ese momento. Después de orar, pregunte si alguien ha recibido una palabra específica del Señor. Esté atento a la dirección del Espíritu. Si descubre que Él le está dirigiendo algo específico, siga lo que Él les indique sin vacilar o pensarlo dos veces. Introducción, siempre lea Romanos 15:4, donde dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podáis amonestarnos unos a otros. Todo creyente está capacitado para amonestar, exhortar, animar a sus hermanos. Primero, Pablo estaba convencido de esta verdad literalmente. Dice, más me he convencido. No solo por su propia experiencia, sino por la experiencia de tantos hermanos que él había conocido. Segundo, Pablo estaba convencido que los hermanos tenían esta capacidad de animar a otros. Él dice, hermanos míos. Hermanos es en griego adelphoi y habla de esta habilidad especial de amor fraternal. Tercero, todos los hermanos estaban llenos, rebosaban de dos cosas. La bondad, esta proviene de la palabra agapao, amor sin condiciones, tal y como fue el amor que nos da nuestro Señor Jesucristo. Bondad es como el amor en acción. De todo conocimiento, cuando usted tiene a Jesús en su corazón, usted tiene el poseedor de este tipo de conocimiento y Él está dispuesto a ayudarle por medio del Espíritu Santo. Cuarto punto, todos los hermanos ya están capacitados de esta habilidad de animar
de la palabra griego, dumaneo, es la palabra que produce como capacitado. Usted tiene ya ese poder en su interior, tiene esa dinamita del Espíritu Santo interior para hacer el bien. Quinto punto, todo creyente está capacitado para amonestar, animar, exhortar. ¿De qué manera debo hacerlo? 2 veces que usan esta palabra no nos lo aclara en 1 de Corintios capítulo 4 versículo 14, donde dice hay que amonestar como si fueran nuestros hijos, y 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 15, donde dice hay que hacerlo como a un hermano. Conclusión a todo esto, ¿no es maravilloso que podamos tener ya esta habilidad en nuestro interior? Leamos lo que dice Hebreos capítulo 10 versículo 25, 10:25 de Hebreos. Amén. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. No dejando de congregarnos, debemos de animarnos. Ministración. Ahora que saben que todos podemos animarnos, exhortarnos y amonestarnos, tomen un tiempo para ponerlo en práctica. Cada uno exprese una palabra de ánimo a favor de otro. Anime. Al final, oren dando gracias a Dios por lo que han experimentado en esta cosecha. Siempre que el Espíritu Santo les invite a tener reuniones de amonestaciones unos a otros, obedézcanle. Bendíganse al despedirse y díganle, oren por esta invitación. En la próxima cosecha lo pondremos en práctica. Después de comer juntos, desde que empiece a orar, deje que Dios lo use. Pregunte a cada uno, ¿qué van a hacer al final de semana con sus discípulos? ¿O qué van a hacer juntos en cuanto al discipulado? A favor de alguno de los nombres en su lista de oración. Planeen de tal forma que todos se comprometan en hacer algo. Vamos a la cosecha número 3. Compartiendo experiencia de Dios unos a otros. Lo que el Espíritu quiere aprender y proponerse tener reuniones donde testifiquen de Dios unos a otros. Comunión. De la bienvenida a sus invitados, que pasen juntos a la mesa, donde van a compartir el pan unos a otros. El tiempo de comer juntos es un tiempo de instrucción. Antes de comenzar a comer, invite a todos a orar por los alimentos. Luego traten de compartir unos a otros aquellas cosas que han aprendido de Jesús. Que el tiempo de comer sea libre, pero que mantengan el pensamiento de que comen juntos porque Jesús está en medio de ellos. Al final, reúnanse para esperar en Él. Mientras comen, anime a sus invitados a dialogar acerca de aquellas cosas en las que pueden dar gracia y gloria al Señor. Pregunte cómo le fue en las cosas del discipulado que se comprometieron a hacer la semana anterior. Felicite y anime. Al final, invíteles a esperar un rato en el Señor. Tiempo de espera. Ven, Espíritu Santo. Haga un llamado a orar en silencio. Invite a sus discípulos a esperar la voz de Dios. Anime a aquellos que lo desean a orar en voz audible. Si nadie es guiado por el Espíritu del Señor, hágalo usted. Si el Espíritu así lo dirige, esté atento a lo que el Espíritu Santo está haciendo. Anime a los participantes a oír la voz del Señor, porque siempre que Dios tenga una palabra para ustedes, entonces eso es lo que ustedes deben de seguir. Palabra, introducción. Aprenda a tener reuniones del Espíritu. Todos los que participen tienen el privilegio y la responsabilidad de compartir las cosas que Dios ha hecho con todos ellos. En los días pasados, todos podemos testificar de Jesús. El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Testifiquemos que Jesús nos invita y nos pide ser testigo. Me seréis testigo, dice la palabra del Señor. Jesús nos invita a testificar esperando primero el poder del Espíritu Santo. Amén. Jesús nos invita a testificar esperando primero el poder del Espíritu Santo. Hay que tener una experiencia con el Espíritu como Jesús la tuvo en Lucas 3, 21 y 22. Amén. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió,
Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Sus discípulos también, Hechos 2, 1 al 5. Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Amén. Los convertidos en Samaria, el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 14 al 17. Amén. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Los gentiles en la casa de Cornelio, Hechos 10, 44 al 46. Amén. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase todo el Espíritu Santo. A los hermanos en la ciudad de Éfeso también, el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Hay que andar constantemente en el Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 4 y versículo 5. Amén. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Amén. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Jesús nos invita a testificar de Él en cualquier parte y hasta lo último de la tierra. No hay límites en la visión de Jesús. Nuestras ciudades y naciones son invitadas a venir a Él. Así que al estar juntos es una buena oportunidad de testificar de Jesús. ¿Cómo hacerlo? Aprenda a oír la voz del Espíritu Santo, poner la fe en lo que diga y debe de hacerlo, obedecerlo. Cada vez que se reúnan con otros, pídale al Señor que le llene de su Espíritu Santo y dispóngase a ser usado por el Señor. Pregúntese siempre, ¿qué quiere que haga Jesucristo? Al testificar, muestre cómo era antes de que Jesús actuase en su vida. Luego dígale cómo esas cosas han sido cambiadas por Jesús. Dele a Él toda la gloria. Comparta los principios espirituales aprendidos. No diga más de lo que el Señor le pida. Cuando cuide el tiempo, testifique en todo lugar y en todo tiempo. La administración: oren juntos al Señor al final y pregunten si hay necesidad para orar por alguien. Si hay respuesta, hágalo. Antes de despedirse, preparen juntos la próxima cosecha y bendígale y pídales que oren para que en la próxima semana practiquen dar testimonio unos a otros. El Señor les va a usar. Pregunte cada uno qué van a hacer el fin de semana como con su discípulo, o qué van a hacer juntos en cuanto al discipulado. A favor de alguno de los nombres en su lista de oración, planeen de tal forma que todos se comprometan a hacer algo siempre en cuanto al discipulado. Cosecha número 4. Siendo bondadosos y misericordiosos. Objetivo: lo que el Espíritu quiere. Aprender a vivir
la bondad y la misericordia uno a los otros al reunirse. Comunión. Bendiga a los hermanos. Vayan llegando al lugar de la cosecha. Léale 1 Corintios 11:3, que dice: así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Invíteles a estar juntos, orar y dejar que el Espíritu dirija la conversación mientras comparten el alimento uno con otro. En esta ocasión usted puede introducir lo de la cena del Señor. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Y dígale que para la próxima cosecha, después de comer, van a apartar un tiempo para practicar la enseñanza de estos versos. Para ello van a traer pan y vino especial, según enseña este versículo. Adorar a Jesús compartiendo ese vino y ese pan juntos después de la comida. Mientras hablan, anime a su invitado a crecer en hacer discípulos. Pregunten cómo le fue en las cosas del discipulado que se compartieron hacer la semana anterior. Felicite y anime. Al final, invíteles a esperar un rato en el Señor. Oren por la gente nombrada en su lista de oración. Tiempo de espera. Espíritu Santo, ven. Al terminar de comer, invíteles a apartarse y seguir disfrutando del Señor juntos, esperando la dirección del Espíritu en relación a lo que en esos momentos les quiere comunicar. Recuerde seguir todo lo que el Espíritu les está indicando. Para introducir las palabras, léale lo que dice el libro de Efesios capítulo 4, versículo 32, donde dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hoy quieren aprender a cómo tener reuniones donde son bondadosos, misericordiosos unos a otros. Más adelante aprenderemos cómo reunirnos para perdonarnos unos a otros. La palabra introducción, ¿qué aspecto práctico nos enseña la Biblia? Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es una disposición benigna del corazón que se manifiesta en hechos. Es bondad en acción, bondad que se muestra con hechos concretos. Significa también dulzura, y esta clase de dulzura consiste en tratar a los demás con gusto, cordialmente, con alegría. Colosenses habla de la benignidad como una vestidura del creyente. Vamos a ver lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 12. Amén. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Amén. La amabilidad ha convertido más pecadores que el entusiasmo, elocuencia o conocimiento. Conclusión: al reunirse debe propiciar la oportunidad de ser benignos y misericordiosos unos con otros. Si no oímos los sufrimientos y necesidades de los demás, no vamos a responder a ellas. Ministración: tomen tiempo para orar y responder en este versículo de la Biblia. Luego invite a compartir necesidades bien prácticas, como por ejemplo necesidades de salud, de alimento y de vestido. Otras necesidades pueden ser que de ayudar a gente sola, que de ayudar a huérfanos o desamparados. Decidan juntos hacer al menos un acto de misericordia con alguien que no sea necesariamente del grupo del discipulado. Planeen la próxima cosecha y oren al despedirse. Pidan que el Espíritu Santo les enseñe a tener cosechas de compasión y misericordia. Pregunten cada uno qué van a hacer al final de la semana con su discípulo, o qué van a hacer juntos en cuanto al discipulado a favor de alguno de los nombres de sus listas de oración. Planeen de tal forma que todos se comprometan en algo. Cosecha número 5. Descubriendo el valor de la confesión unos a otros. Objetivo: lo que el Espíritu quiere. Ser motivado a no ocultar el pecado, sino a confesarlo públicamente. Comunión: oren conforme van llegando las personas al lugar de la cosecha. Tengan palabras de bendición para cada uno de ellos. Invíteles a estar alrededor de la mesa donde tomarán los alimentos. Si alguien llega tarde a la cosecha, recíbele con actitud profunda de aceptación, bienvenida, e inicien el tiempo de comer juntos. Oren antes de comer y menciónenles que van a compartir también la cena del Señor al final de la comida. Invíteles a reunirse unos con otros en lo que conversen mientras comen. No olviden tener pan y vino en la cena. El pan puede ser algo así como sin levadura,
como galletas sin levadura o pan sin levadura. El vino tiene que ser un vino o jugo de uva no fermentado. Si no posee de este pan y esta bebida, utilice aquellos alimentos sólidos que no tienen levadura, como una tortilla, o frescos naturales con sabor a uva. Esto solamente, recordemos que es el símbolo del cuerpo y de la sangre de Jesús. Den testimonio de lo que han hecho en cuanto al discipulado. Pregunten, ¿hubo algo especial en el trabajo que hicieron para Jesús la semana que concluyó? Al final, invíteles a esperar un rato en el Señor. Oren por las personas que han sido contactadas por sus discípulos. Tiempo de espera. Espíritu Santo, ven. Cuando terminen de comer, llámenles a concentrarse en el Señor y léales 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 27. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan, vivieres esta copa, la muerte del Señor anunciás hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Amén. Luego enfatice la verdad de la cena del Señor para recordar lo que Jesús hizo a favor de nuestro en la cruz del Calvario. Ore y reparte el pan primero, enfatizando el cuerpo de Jesús molido por nuestros pecados, y luego, cuando hayan comido todos, reparte el vino como memorial de la sangre de Jesús derramada por nosotros en la cruz del Calvario. Adoren a Jesús y oren con expectativa de que un día lo verán de nuevo. Lo veremos al final. Demos gracias a Dios y de gracias a los hermanos por adorar al Señor de esta manera. La palabra introducción mencione que la cena del Señor es también para probarse uno mismo en relación al cuerpo de Jesús. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Este versículo de la palabra nos invita a mantener buenas relaciones con los demás. Una parte imprescindible es la relación unos con otros, es el perdón. En el libro de Santiago capítulo 5 versículo 16 dice 5:16: Amén. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. También tenemos que recordar, así como dice, confesaos unos a otros. Hoy aprendemos a tener reuniones en las que confesamos también nuestros pecados unos a otros. Primero tenemos que confesar nuestros pecados a Dios. Eso nos enseña primero de Juan capítulo 1 versículo 9, que dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Segundo, tenemos que confesar los pecados unos a otros. Santiago 5:16 usa la palabra ofensa, que también puede producirse como paso en falso, yerro, transgresión, delito, e incluye lo siguiente: confesar públicamente y abiertamente, confirmando la culpa de lo que se ha acusado como un resultado de una convicción interna del Espíritu Santo de Dios. Es confesar los pecados físicos visibles como adulterio, borrachera, robo, etc. Al confesar los pecados del corazón, como la envidia, la avaricia, el negativismo, el carácter pésimo, gruñón, enojado y todo lo que promueva a la división y a la contienda, es confesar al que hemos ofendido. Si está el hermano en la reunión, decirlo sin excusarme o encontrarse razones, diga el pecado. No necesita dar detalles. Ejemplo: me emborraché esta semana. No tiene que decir el día, cuando tomó, con quién, que el Espíritu Santo lo dirija a usted. Solamente humíllese, pida perdón delante de Dios y delante de los hermanos. Conclusión: siempre que alguien confiese pecado, recibámosle con perdón, alegría. Es lo que nos enseña la palabra del Señor en el libro de Lucas capítulo 15 versículo 20. Ministración: prepare su próxima cosecha que le dirige hacia el Espíritu Santo. Debido a que han estado comiendo todas las veces que se reúnen, es posible esparcir esos tiempos un poco más. Por ejemplo, cada 15 días o cada mes. Lo importante es no dejar de hacerlo, pero que tampoco llegue a ser una carga muy grande.
Deja abierta la oportunidad para confesar los pecados y oren al final. Pregunte a cada uno qué van a hacer al final de la semana con su discípulo o qué van a hacer juntos en cuanto al discipulado. A favor de alguno de los nombres de su lista de oración. Planeen de tal forma que todos se comprometan en hacer algo en cuanto al discipulado. Cosecha número 6. Saludándonos y siendo afectuosos unos a otros. Objetivo, lo que el Espíritu Santo quiere, lo que quiere de nosotros, aprender a tener cosechas en donde somos efectuosos unos a otros. Comunión, salude a sus hermanos con alegría y bendígales cuando vayan llegando al lugar de la cosecha o de la reunión. Dele gracias por aceptar venir de nuevo a la cosecha. Tome un poco de tiempo para recordar lo que aprendieron en la cosecha anterior acerca de confesar los pecados unos a otros. Mantenga en la cosecha un espíritu abierto de amistad. Si no se ha convertido, si no se ha servido la comida de esta cosecha, quizás sea un oportuno tiempo para un cafecito con galletas para todos. Recuérdeles también que están aprendiendo a tener reuniones dirigidas por el Espíritu Santo, que todas las reuniones que se hacen son guiadas por el Espíritu de Dios, no son planificadas por ningún hombre. Otras veces unas veces el Espíritu les va a dirigir a solo testificar unos a otros, otras veces a ser bondadosos, otras veces a animarse y a exhortarse para edificación. A lo que van aprendiendo la semana anterior, esto es a confesar los pecados unos a otros. Lo importante al reunirse es que estén entonados a la voz del Espíritu, testifiquen de lo que hicieron para Jesús la semana anterior. Pregunten, ¿hicieron los compromisos que tomaron la semana anterior de tiempo para expresar? Felicite y anime. Hoy aprenderán a tener reuniones respondiendo lo que dice Romanos 16, 3, 16. Y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Romanos 16, 3 hasta el 16. Amén. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Lean juntos esta porción bíblica de Romanos 6, 16, 3 al 16, y hagan énfasis en una verdad olvidada por la iglesia de Jesús, que es aprender a saludarnos unos a otros conforme a la enseñanza de las escrituras. Tiempo de espera. Espíritu Santo, ven. Después de leer Romanos, tome un tiempo para esperar en el Señor. Anímeles a tener un corazón abierto a la palabra y ser dirigidos por ello. Permita que sean dirigidos por el Espíritu. Levanten sus oraciones al Señor. Al terminar de orar, inicie la enseñanza. Introducción, la palabra. ¿Han observado cuántas veces se repite la palabra saludad? Es la porción de Romanos leída. Lean juntos nuevamente Romanos 16, 16 en voz alta. Ósculo es la palabra beso. Mucha gente ha dicho que este verso es solo un asunto de costumbre judía.
Esta respuesta nos roba un aspecto importante de la enseñanza del saludo cristiano y lo importante de ser afectuosos unos a otros, como dice Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Significado de la palabra saludar en Romanos significa literalmente atraer uno o abrazar. Saludar, dar la bienvenida, significa desear el bien, como lo que dice en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 5. En cualquier casa donde entréis, primeramente decir, paz sea a esta casa. Y al entrar en la casa, saludad, paz sea en esta casa, como se saludan en el principio. Se mandaron cartas, Romanos 16, 22. Amén. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. En 1 Corintios, capítulo 16, versículo 19. 1 Corintios 16, 19. Amén. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y a Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Se envían saludos unos con otros. Lo podemos ver en el libro de Romanos, capítulo 16. Ese texto ya lo leímos anteriormente. Se abrazaban unos a otros. Libro de Hechos, capítulo 20, versículo 1. Amén. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Se besaban unos a otros. 1 Corintios, capítulo 16, versículo 20. Amén. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 26. Amén. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. El beso era una forma común de saludarse y debía ser santificado. Esto es, no era algo ordinario. En el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 45, Jesús dice, 7:45 de Lucas. Amén. No me diste beso, mas esta, desde que entró, no ha cesado de besar mis pies. Jesús reclama por un beso. Jesús dice, no me diste beso. Para Jesús era importante el beso. Era algo importante. No es solo dar la mano. Era fijarse en la persona, verle a los ojos, mirar su corazón en hermandad, en paz y comunión. No era algo frío o hipócrita. El saludo se hace sin discriminación. Eso significa ósculo santo. Conclusión. ¿Cómo podemos tener relaciones en las manifestaciones del afecto unos a otros en respuesta a las enseñanzas de la palabra? Aplicaciones. Aprendiendo a saludarse fuera de las cosechas. Llamarse por teléfono unos a otros para desearse el bien. Escribirse saludándose unos a otros. Usen el internet para enviarse mensajes de ánimo, textos bíblicos, los correos electrónicos, los mensajes escritos por teléfono, etcétera. Todas estas son herramientas que pueden usar para mostrarse interés los unos a los otros. Saludándose cuando alguien sufre. Sabe de alguien enfermo, envíe saludos usando a otras personas y avísele. Sabe de alguien que va a tener un bebé, envíele saludos, que la otra persona sepa que usted se alegra con la felicidad de ellos. Sabe de alguien que cumple años, celébrenlo juntos, saber cuánto aprecia a la persona que cumple años. Salúdense en cada cosecha, deseándose el bien unos a otros. ¿Han visto ustedes reuniones de iglesia en las que solo llegan a desearse el bien o mostrarse cariño afectuoso y santo unos a otros? Yo creo que no es muy común. Casi solo se va a oír predicaciones. Una manera de tener cosecha es manifestándonos unos a otros cuán importante y valiosos son unos a los otros. Tener tiempo de admirarse, valorar el éxito, felicitar por las victorias espirituales, todo es importantísimo. Y está enmarcado en la verdad de saludarnos unos a otros. Celebraciones especiales, las cosechas pueden ser la oportunidad para celebrar uno de los tiempos especiales, si así les dirige el Espíritu Santo. Por ejemplo, tener celebraciones simples y sencillas de los aniversarios de la boda, un día especial y de fiestas para conocer aniversarios de boda de todas las parejas, si el Espíritu les dirige así. Permitan que en ese tiempo de celebraciones sea de honra al Señor y de edificación para todos, expresándose cariño los unos a los otros. ¿Cómo? Dando tiempo para abrazarse en el Señor,
viéndose los ojos y bendiciéndose los unos a los otros, dando el ósculo santo o el beso santo. Y todos los que participan en la cosecha, recuerden que todas las personas tienen 3 rótulos que no son visibles: quiero ser amada, quiero ser importante, quiero ser aceptada. ¿Por qué no puedo ofrecer tiempos de cosecha para decir con nuestras experiencias afectuosas estas 3 cosas? Hay que tomar muy en serio el mandato de saludarse unos a otros. Ciertamente cuesta tiempo hacerlo correctamente, pero el Espíritu quiere que aprendamos. Y si alguien está alejado del Señor, debe considerar seriamente la amonestación que dice Mateo capítulo 5, versículo 23 y versículo 24. Amén. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Antes de saludar con ósculo santo a tu hermano o a tu hermana, tienes que hacer esto. Ministración. Tomen un tiempo para saludarse con más entendimiento y cercanía. Planeen la próxima cosecha. No olviden involucrar siempre la cena del Señor, que sea una vez a los 2 meses. Es importante. Comer también siempre junto. Pregunte a cada uno qué van a hacer el fin de semana con su discípulo o qué van a hacer juntos en cuanto al discipulado, a favor de que algunos de los nombres de su lista de oración planeen de tal forma que todos se comprometan a hacer algo siempre en la obra del Señor para el crecimiento del discipulado y siempre, sobre todo, de la obra del Señor, que para eso hemos sido llamados. Siempre tener en mente lo que dice Mateo 28:19. Ahora continuamos con la cosecha número 7, enseñándonos unos a los otros. Objetivo, lo que el Espíritu quiere: aprendamos a reunirse para ser añadidos unos a otros en la palabra. Aprender a reunirse para ser enseñados, unos a otros en la palabra. Comunión, lo que el Espíritu quiere que hagamos. En la comunión reciba a la gente que tiene a su cosecha saludándolo bíblicamente. Ore unos a los otros y participen en la comida y en la cena del Señor si ese día toca, si así lo planearon en la última cosecha. Dirija la conversación mientras comen en conocerse más íntimamente y al final oren unos por otros. Tiempo de espera. Espíritu Santo, ven. Tomen un tiempo cada uno de ustedes para orar juntos. Inviten a la presencia del Espíritu Santo. Inviten la presencia del Espíritu de Dios a su cosecha. Mientras coman, anime a sus invitados a dialogar acerca de todas aquellas cosas en las que pueden dar gracias y gloria al Señor. Pregunte cómo le fue en las cosas del discipulado que se comprometieron a hacer la semana anterior. Felicite y también anime. Al final, invite a esperar un rato en el Señor orando por las personas de esta lista. La palabra introducción, Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra de Cristo: more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo podemos enseñarnos unos a otros la palabra de Cristo? Primero, es la palabra de Cristo la que enseñamos. Juan capítulo 5, versículo 39 nos enseña a escudriñar las Escrituras, porque en ellas son las que dan testimonio de Jesucristo. Y vamos a ver qué dice Juan 5:39. Amén. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Segundo, compartimos de la palabra que mora en abundancia en nosotros. Uno puede ser oidor, pero no hacedor de la palabra, y eso muchas veces lo podemos ver en muchas personas. Santiago 1:23. Amén. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera a un espejo su rostro natural. Amén. En estas personas la palabra mora como un extraño que llega a una casa por unos días y después se va. Uno puede ser de los que oye y hacen. Estas personas son como alguien que llega a su propia casa y allí mora indefinidamente, allí vive. La palabra permanece en sus corazones y ella hace realidad. Algunos mencionan la palabra rema como aquella palabra que nosotros vivimos, que es viva en nuestros corazones. Compartimos mejor la palabra de Dios que se hace
que se hace nuestra palabra. Tercero, todos tenemos que enseñarnos a exhortarnos los unos a los otros. No es un asunto de un solo líder o de un solo maestro, es un asunto de todo el cuerpo de Cristo. ¿Cómo podemos hacerlo? Confíe en que el Espíritu Santo le enseña a usted. San Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Comparta lo que Dios le ha dado. Use la palabra para ello. Siga al Espíritu en la cosecha. Atienda con un corazón abierto. Cuando Dios dirige a alguien en determinado tema, pregúntele al Espíritu Santo qué puede usted añadir a la verdad que Él está trayendo en ese momento. No se desvíe. Oiga al Espíritu Santo. Siempre pregúntese a sí mismo: ¿quién eres, Señor, y qué quieres que haga? Cuando el Espíritu le dirija a tener reuniones de enseñanza. Conclusión: muchas veces vas a reunir solo oír palabras ministradas por el Espíritu entre todas las que vengan a la cosecha. Si Él dirige a eso, reciban su enseñanza con alegría y corazón dispuesto. Ministración: tome un tiempo para la oración, pidiendo al Señor tener siempre un corazón dispuesto a su palabra. Prepare la siguiente cosecha bajo el liderazgo del Espíritu. Oren juntos y despídanse. Si no van a cenar juntos, preparen por lo menos un café, galletas para todas las próximas cosechas. Pregunte a cada uno qué van a hacer el fin de semana con su discípulo o qué van a hacer juntos en cuanto al discipulado, a favor de alguno de los nombres de la lista de oración. Planeen de tal forma que todos se comprometan a hacer algo para el crecimiento del discipulado. Cosecha número 8. Orando como un solo cuerpo. Objetivo: lo que el Espíritu quiere. Aprender a orar juntos bajo la guía del Espíritu. Comunión. De la bienvenida a su discípulo. Ore con acción de gracia a Dios. Siempre que ore, pida dirección del Espíritu de Dios. Sírvele café, las galletitas para todos. Invíteles a compartir si han recibido alguna dirección de Dios bien específica antes de ver la cosecha. Den gracias en oración de nuevo. Tema de espera: Espíritu Santo, ven. Invite a sus discípulos a esperar un momento en la presencia del Señor. Recuerde siempre que tome tiempo para esperar en el Señor y en su presencia. Lo más importante de su cosecha va a ser el seguir lo que el Espíritu Santo dice. Si Él les invita a experimentar algún otro asunto para la edificación de la iglesia, siga su voz. Anime a compartir experiencias que tuvieron con sus discípulos la semana anterior. Pregunte qué experimentaron al servir a otro. Al final, invíteles a esperar un rato en el Señor. Oren por las personas de su lista. Introducción: Santiago 5:16 dice: y orad unos por otros para que seáis sanados. Es evidente que la Biblia nos habla de la oración. Si Dios desea que oremos, debemos esperar con seguridad la dirección del Espíritu Santo para tener cosecha, que son dedicadas exclusivamente a orar unos por otros. El Espíritu nos asegura que nos ayudará cuando intercambiamos. Vamos a ver lo que dice Romanos 8:26. Amén. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Allí podemos ver que la Biblia dice que el mismo Espíritu intercede por nosotros. Es muy importante. Jesús, antes de ir al cielo, animó a sus discípulos a pedir. Vamos a ver lo que dice Juan 14, 12 y 13. Amén. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14, 7 y 8. Amén. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Amén. Juan capítulo 15, versículo 16. Amén. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé.
Amén. Hay un poder especial cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo en algo. Vamos a ver lo que dice Mateo 18:19. Amén. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Conclusión, es importante orar juntos. Algunos consejos especiales. Recuerde que orar es hablar con Dios. No tiene que gritar o cambiar su personalidad cuando habla con Él. No se deje llevar por las apariencias artificiales al orar en una reunión celular o una reunión familiar. Trate de ser usted mismo siempre en todas las reuniones. Jesús oraba mucho a solas, pero cuando oraba públicamente hacía oraciones cortas, con fe y al punto. Recuerde siempre lo que dice Santiago 1:16. Amén. Amados hermanos míos, no erréis. Amén. La oración eficaz del justo puede mucho. Orar es ir a Dios. Orar es ir a donde está Dios y atraer sus recursos, su poder, su autoridad en medio de nosotros. Oren unos a otros, pero también resistan al diablo. Oren en contra de las fuerzas del espirituales en la ciudad. Exploren todo tipo de oración bajo la dirección del Espíritu, ministración. Al final invite a todos los discípulos a orar según el Espíritu les dirija. Preparen la próxima cosecha. No olviden que probablemente en la próxima cosecha comerán juntos. Anime a que cada uno traiga de sus discípulos a la cosecha. Si el crecimiento ha rebasado la capacidad de reunirse en una casa, anímense a multiplicarse abriendo otro lugar de cosecha. Pregunte a cada uno qué van a hacer al final de la semana con su discípulo o qué van a hacer juntos en cuanto al discipulado. Por favor, de alguno de los nombres de la lista de oración, planeen de tal forma que todos se comprometan a hacer algo en cuanto al crecimiento del discipulado. Cosecha número 9, la última de este estudio. Dando gracias al Señor, el objetivo, lo que el Espíritu quiere, aprender a tener cosechas de acción de gracia. De la bienvenida a sus discípulos, tomen tiempo para orar brevemente por ello. Cuando vayan ingresando al lugar de la cosecha, invítenles a pasar al lugar donde van a comer juntos. Tenga preparada la cena del Señor, que esta será repartida al final de la cena regular. Al comer, invítenles a conversar acerca de todas aquellas cosas por las cuales pueden estar agradecidos con el Señor. Anime a sus invitados a compartir lo que hicieron para Jesús la semana anterior. Oriente y anime. Pregunte cómo les ha ido en su comunión personal con Dios y felicite y anime. Al final, invíteles a esperar un rato en el Señor orando por sus discípulos. Tiempo de espera. Espíritu Santo, ven. Después de comer, invíteles a esperar al Señor en silencio. Deje la oportunidad abierta para que oren con libertad. Si así les dirige el Espíritu Santo, que lo hagan. No olvide seguir las cosas que el Espíritu pone en sus corazones. Aunque hoy aprenderán a tener cosechas de acción de gracia, lo más importante es oír al Espíritu. La palabra, introducción. Léanle lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18. Amén. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Pregunte a sus discípulos cuál es la voluntad de Dios en este versículo. Y luego prosiga con la enseñanza. Debemos de ser agradecidos por todo lo que Dios nos ha deparado o nos ha dado. Significado de dar gracia. Significado, esto es dar gracia por lo bueno o por lo malo. El pecado, del pecado debemos arrepentirlo, confesarlo y apartarnos de él. Eso es obligación de un corazón agradecido. Debemos de ser agradecidos por los hermanos de nuestras oraciones. En nuestras oraciones, y lo dice Efesios 1:16. Efesios 1:16. Debemos de ser agradecidos por los hermanos en nuestras oraciones. Amén. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Amén. También Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 1. Primera de Timoteo 2:1.
Amén. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Debemos de ser agradecidos en el vocabulario diario, dejando toda forma mala de hablar. Efesios 5, versículos 3 y 4. Efesios capítulo 5, versículos 3 y 4. Amén. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Amén. Debemos de dar gracia al Padre en el nombre de Jesús. Efesios capítulo 5, versículo 20. Amén. Danos siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de dar gracia de antemano a Dios cuando le pedimos en oración. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Amén. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Debemos de dar gracias a Jesús por ponernos en el ministerio unos a otros. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 12. Amén. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Amén. Conclusión. Un corazón agradecido es un corazón transformado. El agradecimiento nos mueve a mantener una actitud de fe. La actitud de fe son las actitudes más positivas en este mundo. Un corazón agradecido en todo tendrá contentamiento y agradará al Señor. Así que si el Espíritu te guía a tener reuniones de acción de gracias, no haga otra cosa. Deje que el agradecimiento sea un olor grato para nuestro Dios. Ministración. Invita a los hermanos a dar gracias por lo que el Espíritu ponga en sus corazones. Anímeles a mirar al Señor siempre que expresen acciones de gracia a otros y al final oren juntos y preparen la próxima cosecha. Si no van a tener comida en la siguiente cosecha, por lo menos planeen un cafecito con galleta. Sigan animando a sus discípulos a empezar a multiplicarse. Anímeles también a no descuidar a aquellos que están discipulando. Anímeles a ser padres y abuelos espirituales. Pregunte a cada uno qué van a hacer el fin de semana con sus discípulos, qué van a hacer juntos en cuanto al discipulado, a favor de alguno de los nombres en su lista de oración. Planeen de tal forma que todos se comprometan siempre a hacer algo y estar ocupados en cuanto a la obra del Señor. Bueno, hemos terminado la primera etapa de la cosecha del 1 hasta el número 9. Si el Señor permite, en el próximo video estaremos siempre hablando de la etapa de la cosecha de los discípulos, en la etapa de cosecha número 10, si el Señor lo permite, en el próximo video. Así que no te pierdas, ya que estamos aprendiendo y creciendo en cuanto al conocimiento de la palabra y cómo traer alma a los pies de Cristo. Que Dios te bendiga, no te lo pierdas el próximo video. Bendiciones.